Muy buenos días, niños de quinto básico. Espero se encuentren muy bien en sus casitas. Vamos a comenzar con la clase 24 que lleva por nombre circuitos eléctricos. El propósito de esta clase es conocer el funcionamiento de un circuito eléctrico simple y además diseñar circuitos eléctricos pero con simbología. Lo que tenemos que saber es qué es un circuito eléctrico. ¿Ya? El circuito eléctrico es un conjunto de dispositivos y elementos que se encuentran entrelazados, o sea que se encuentran unidos, en los que puede circular la electricidad. ¿Ya? ¿Y qué es la electricidad? Es un fenómeno que tiene su origen en las propiedades de la materia, o sea, tiene que ver con las cargas eléctricas de los cuerpos. ¿Ya? Y cuando dichas cargas o estas cargas se mueven, ya, por ejemplo, por un cable, entonces nosotros hablamos de corriente eléctrica. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen donde se encuentra, ¿cierto?, un circuito eléctrico. Este circuito es más que simple porque solamente tiene una fuente de energía, ¿cierto?, y un receptor. Todos los circuitos eléctricos tienen una función específica, como por ejemplo que se encienda una ampolleta, que el timbre suene, ¿ya?, o que un motor empiece a funcionar. ¿Qué elementos conforman un circuito eléctrico? O sea, ¿qué necesito yo para tener un circuito eléctrico? Lo primero que tenemos que tener es la fuente de energía, ¿ya?, que la encontramos, por ejemplo, en baterías, ¿cierto?, las pilas. La función de la fuente de energía es suministrar energía, ¿ya?, eléctrica al circuito, ¿ya? Lo otro que tenemos que tener es un interruptor, ¿ya? El propósito de este interruptor es, como dice ahí, interrumpir o permitir el paso de la electricidad, ¿ya? Un interruptor tiene dos posiciones, abierto o cerrado. Cuando está abierto, no deja pasar la electricidad, y cuando está cerrado, la electricidad pasa libremente por él. Después lo vamos a entender un poquito más cuando avancemos en la clase. Lo otro que necesitamos para tener un circuito eléctrico son los conectores. ¿Ya? La función principal de los conectores es unir los diferentes componentes del circuito eléctrico, ¿ya? Y esto permite que la electricidad circule. ¿Ya? Generalmente son cables de cobre, ya, porque el cobre es un buen conductor de la electricidad, y además están cubiertos por plástico. ¿Por qué? Porque el plástico es un material que es aislante, por lo tanto, si nosotros tocamos el cable por donde está el plástico, es imposible que la electricidad nos llegue a nuestro cuerpo. Ya no así si lo tocamos cuando el cable está pelado, como se le llama. ¿Ya? Otra cosa que debemos tener en un circuito eléctrico son los receptores. ¿Ya? Los receptores son componentes fundamentales de un circuito eléctrico y a través de ello se transforma la energía eléctrica. Puede ser en energía lumínica, como por ejemplo en una ampolleta, energía térmica también, o energía sonora en el caso de un timbre, y también energía cinética, como el caso del motor que se encuentra en esa imagen. Los circuitos eléctricos están presentes en casi todas las cosas, todos los artefactos, ¿cierto?, que nosotros utilizamos a diario, como por ejemplo un televisor, ¿ya?, como por ejemplo la lavadora, como por ejemplo la luz de nuestras casas, ¿ya? Los circuitos eléctricos simples, ¿ya?, que es lo que nosotros estamos viendo, están formados por una fuente de energía, un interruptor, los conectores y el receptor, como aparece en la imagen. Este es el circuito eléctrico simple, o sea, tenemos el generador o la fuente de energía, ¿ya? Tenemos el receptor, que vendría siendo la ampolleta. Tenemos el conductor o cable conductor, que es el cable que se encuentra ahí, ¿cierto?, por donde pasa la electricidad. Y tenemos el interruptor, que permite abrir o cerrar el paso entonces de la energía eléctrica. Nosotros los circuitos eléctricos los podemos representar, ya los podemos dibujar o diseñar, ¿cierto?, empleando símbolos. Símbolos que nos permiten como simplificar, ¿cierto?, después la elaboración de un circuito eléctrico. Ya, por ejemplo,
Nosotros en la primera imagen tenemos un circuito eléctrico simple donde tenemos una pila, ¿cierto? El cable conductor, la ampolleta y el interruptor. Lo mismo lo podemos dibujar, ¿cierto? Con símbolos, donde la ampolleta o receptor, ¿cierto? Se va a representar, más bien dicho, con un círculo con una X al medio, ya como aparece en la parte de arriba. El cable conductor se simboliza mediante, ¿cierto?, unas rayitas, ¿ya? Luego el interruptor, ¿ya?, se encuentra ahí, ¿cierto? Son dos pelotitas con una varilla. En este caso, el interruptor está abierto, lo que no permite el paso de la electricidad. Si se fijan, es como si estuviera una puerta abierta, ¿ya? Eso interrumpe el paso de la electricidad, ¿ya? A diferencia, si esa varilla más oscura, esa negrita, estuviera tocando el puntito, eso sí significa que estaría un interruptor cerrado, lo que permitiría, ¿cierto?, el paso de la electricidad. Y al ladito tenemos la pila o el generador o la fuente de energía, que también se le llama, que se simboliza de esa manera. Son dos rayitas de forma vertical, una más gruesa que otra. Acá lo podemos ver mucho mejor, ¿ya? Acá tenemos entonces la ampolleta, que se simboliza con ese circulito, ¿cierto? Con una X al medio. Tenemos el cable conductor, que solamente se simboliza con una rayita, como aparece en la parte baja. Luego tenemos el interruptor. Aquí está, como yo les explicaba recién, el interruptor abierto tiene la varilla hacia arriba, ¿cierto? No tocando la otra pelotita. Ya eso permite o eso produce que se interrumpa el paso entonces de la corriente, a diferencia del interruptor que está cerrado, como aparece al lado, donde la varilla se junta con las dos pelotitas. Eso significa que se permite el paso de la electricidad, ¿cierto?, por el cable conductor. Y en la parte de arriba, ¿cierto?, en la parte derecha de arriba tenemos la fuente de energía o generador o pila, como se le llama también. Ya en el caso de tenemos dos diferentes, ya, porque una es una pila, se representa de manera más básica, ¿cierto?, donde están dos rayitas, una más grande que la otra, y ahí al lado está la batería, pero esa nosotros no lo utilizamos mucho, solamente nos vamos a enfocar en cómo se representa una pila. Entonces, sabiendo ya cómo nosotros podemos representar un circuito eléctrico, ya cómo podemos dibujarlo, la actividad de esta clase es la siguiente. Ya tienen que realizar un dibujo o un esquema de un circuito eléctrico con los símbolos, ya con los símbolos de cada componente. Y aquí abajito, en este caso, tienen que dibujar dos circuitos eléctricos. El primero de ellos es un circuito eléctrico simple que tiene que tener un receptor, una pila, un motor. El motor es igual al símbolo de la pila, perdón, al símbolo de la ampolleta, pero en vez de una X es una M, ¿ya? Además, este circuito tiene que tener un interruptor cerrado y un cable conductor, obviamente, ¿ya? Y el otro circuito que tienen que realizar es un circuito eléctrico simple que contenga dos receptores, o sea, dos ampolletas, una pila, un interruptor abierto y obviamente el cable conductor. Y eso sería todo entonces. Recuerden que esta actividad se tiene que realizar en su cuaderno. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muy bien, nos vemos.